Mati Farías, bienvenido al primer encuentro nacional de Orcos Anónimos. Gracias, Pepe, gracias por la invitación. Estaba escuchando a Adrián y algunas de las cosas que preparé tienen una gravedad. Digamos, es como que llega el momento de la... Claro, terminó la risa. Y eso me da como cierta cosa, porque la verdad que se había armado un clima de comunidad y de compañerismo bastante copado. Pero bueno... Son orcos, se la bancan, ¿eh? ¿Se la bancan? Se bancan el terror. Estamos hechos mierda, dice uno. Te quiero abrazar, hermano. ¿Me bancás un segundo? Le voy a dar un abrazo a un orco. ¿Me prendés la luz de sala un toque? Perdón, Mati. No, buenísimo. Bueno, vamos. Ahí vamos. Pero tenés que ser candidato ya, de vuelta. No. Bueno, Mati, sí. Neoliberalismo. Bueno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo? ¿Qué es el neoliberalismo? Mira, yo vine con una pregunta. Trayendo un libro de Fernández Gonzalvo, es un mexicano, es un libro bastante para atrás, porque lo que dice es que el neoliberalismo es la cultura dominante de nuestro tiempo desde hace 50 años. Entonces, yo incluso estaba pensando en la canción del Indio Solari, ¿no? Del Indio, cuando los fundamentalistas del aire acondicionado llaman Nike es la cultura. Sí. Es una canción, digamos, muy interesante. Y el estribillo dice, si Nike es la cultura, Nike es tu cultura ahora. Claro. Entonces, si Nike es la cultura, Nike es tu cultura hoy. Claro, a mí me interesaba pensar ese condicional, ¿no? Si es cierto lo que dice Escalante Gonzalvo... Para que te traigo el micrófono un poco, Mati. Si es cierto lo que dice este mexicano, que es muy, muy bueno, el libro se llama Historia mínima del neoliberalismo, a mí me parece que en una coyuntura como la de hoy, lo interesante es pensar cómo esa cultura dominante en estos últimos 50 años, algo que se ha constituido en una referencia universal en Francia, México, Argentina y lo que sea, bueno, cómo llega al tú, cómo ha logrado ese universal particularizarse. Del general al particular, digamos. ¿Cómo está en vos? ¿Cómo está en yo? ¿En qué sentido el neoliberalismo está acá en esta conversación? ¿Y cómo pudo pasar eso en un país que tuvo, por ejemplo, Eva Perón? Entonces, salimos del humor ya, ¿no? Digamos, o sea, efectivamente... Se terminaron los chistes. ¿Cómo efectivamente pudo pasar eso, ¿no? Bien. Entonces yo diría, el primer video, digamos, para compartir es tener por lo menos alguna idea. Y cuando digo cómo llegó el tú es cómo constituye subjetividad el neoliberalismo, ¿no? Es decir, cómo se convierte en un modo de hacer, un modo de decir, un modo de sentir, un modo de pensar, ¿no? Y al mismo tiempo, y eso está bueno en la canción del Indio, en ese pasaje de la cultura al tú también hay resistencia. Porque justamente lo interesante de esa canción, si algunos de mi generación la recuerdan, es que aparecen las zapatillas, las Air Jordan. Vas corriendo con tus Nike y las balas van detrás. Ahí está la traducción. Nike se convierte en Nike. Sí. Es decir, hay una argentinización, ¿no? Y esa argentinización es interesante en la canción porque esas zapatillas que a Jordan le permiten volar para encestar, a esa piba le permite huir de una represión. Entonces, en ese pasaje del Nike es la cultura al Nike es tu cultura, hay un espacio de conflicto, ¿no? Hay un lugar donde el neoliberalismo interpela y llega al tú, a tu cuerpo, a nosotros, pero también hay algo que puede pensarse como una línea de fuga. Entonces, una línea de fuga en este presente, digamos, donde las cosas parecen estar invertidas en los términos en que Adrián lo decía, ¿no? Entonces, en todos los videos que de algún modo traje, si bien son pensados desde la lógica neoliberal, también quería ver y compartir con los compañeros cómo incluso en el propio discurso neoliberal también se puede asomar o se puede avisorar la resistencia que tiene ese discurso para pasar de la cultura al tú. Bien. ¿Se entiende? Perfecto. Yo lo entendí. Orcos. Genial. Son orcos muy inteligentes estos, ¿eh? Bueno, el primer video está sacado de una película que se llama Los Chicago Boys. Es un documental chileno que justamente trabaja la historia de la formación
del elenco económico del gobierno de Pinochet. Porque yo creo que también ese es otro punto. El Chile de los años 70, a mi entender, es para mí un espejo, es contemporáneo de lo que está pasando en la Argentina. Hay muchas cosas que se juegan en el Chile que va del 70 al 73 que definen, bueno, la historia de nuestro tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un Chile, digamos, que de algún modo... Ese Chile, por empezar, digamos, presentaba una versión novedosa de lo que es el enemigo de Milei. Porque yo creo que el enemigo, acá voy a los orcos, capaz que discuto, yo creo que el enemigo de Milei es el socialismo, no el peronismo. El que quiere borrar al peronismo es Macri. Pero él, toda vez que dice que su ídolo es Menem, ¿no? Lo que está señalando es que el movimiento que quiere hacer es justamente el de la absorción, más que el de la eliminación. El propio Milei dijo, el que tiene el problema con el peronismo es Macri, que es más gorila que yo. Macri, obviamente, se nota, digamos, con lo que hace con Cristina o ahora con lo que hace con Juan Román Riquelme, ¿no? Total. Se identifica como un líder popular de... Bien. Entonces, pero... El orco responde a la palabra Riquelme. Yo estoy también estudiando, ¿eh? Cuando escucha Riquelme, el orco grita. Bien. Efectivamente, el enemigo de Milei, y ellos lo dicen todo el tiempo, es el socialismo. Porque el socialismo tiene otra concepción del modo que tenemos que relacionarnos entre nosotros mismos, bueno, otro modo de decir, de hacer y de sentir. Bien. Entonces, pero para empezar, este fragmento de un video donde habla Milton Friedman, que es una de las grandes referencias económicas de los Chicago Boys, que es una de las escuelas neoliberales. Digamos que ha formado, por ejemplo, digamos, en la Argentina a economistas de la Fundación Mediterránea como Cavallo, por ejemplo, ¿no? Y que tuvo un papel principal en la conformación de los elencos económicos que a partir de 1975, de manera, digamos, en primera persona, conducen la política económica de Pinochet. Llega, ¿a qué punto es contemporáneo? Que llegando hasta como ministro de Economía, a Bucci, ¿no? Que es el último ministro de Economía de Pinochet, cuya esposa, lo digo porque yo soy trabajador del Ministerio de Educación, iba a ser la encargada, ¿no?, de hacer la transición entre el Ministerio de Educación y ahora el Ministerio de Capital Humano. Por eso yo digo que Chile es para mí un caso contemporáneo, en Chile porque hubo ahí está el enemigo de Milei, y efectivamente, digamos, los elencos que producen lo que después el pinochetismo llamó el milagro chileno, fueron formados en esta escuela económica neoliberal. Dicho esto, y para no seguir, digamos, yo creo que el neoliberalismo no es solo un programa económico, sino que es una cultura. Ahora, por el tipo de cosas que piensa esta cultura, encuentra en la economía su arma, digamos, de manifestación, de expansión, de alcance, de llegada. Vemos el primer video, Mati. Milton Friedman. Every day, all of us are making decisions that involve gambles. Sometimes they're big gambles, as when we decide what occupation to pursue or whom to marry. More often, they're small gambles, as when we decide whether to cross the street against the traffic. But each time, the question is, who shall make the decision, we or somebody else? We can make the decision only if we bear the consequences. That's the economic system that has transformed our society in the past century and more. No tiene sentido, dice. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene sentido, Orca? Orca, ¿qué cuestiona? Me parece bien, ¿eh? Lo que dijo la compañera es que no tiene sentido pensar que cada uno toma... Perdón si te interpreté mal, Orca, que cada uno... Es un error pensar que cada uno toma las decisiones simplemente pensando en su propia subjetividad. ¿Te entendí, Orca? Bien. Entre orcos, viste, uno se entiende. Bueno, pero la que dijo la compañera es que efectivamente es la premisa, uno podría decir, fundamental del neoliberalismo, que es que el individuo es soberano, es responsable de sus decisiones, y si es responsable, entonces es responsable de sus éxitos, pero también de sus fracasos. Claro. Todo intento de corregir esa situación es una aberración, comenzando por la justicia social, ¿no? Digamos. Y además yo diría que agregaría otra premisa que está implícita, digamos, en lo que dice Friedman, es que en ese conjunto de decisiones que toma el individuo soberano, hay una regla, que es la de la maximización de las ganancias. Y eso vale tanto para comprar un caramelo como para decidir cómo voy a cruzar la calle o si me voy a casar
o no me voy a casar. Digamos, una de las cosas que diferencia el neoliberalismo del liberalismo es que entiende que todas las relaciones sociales, no solo las económicas, hasta ahí llegaba, me parece, el liberalismo clásico, deben estar regidas por la lógica del mercado. Milei lo tiene recontra presente eso, ¿no? Claro. Que dice, si yo pudiera comer con una pastilla, comería con una pastilla porque perdería muchísimo menos tiempo. ¿Te tenés que quedar con tus padres hasta los 34 años? Exacto. Si eso maximiza tus ganancias, es correcto. Correcto. ¿Se entiende? Esa es la lógica. Entonces, uno podría decir... Aparte en lo de tus padres vive tu hermana y bueno. ¿Cómo? Claro, bueno. Entonces el problema... No, este es un encuentro sobre la libertad. Sí, claro. Libres entonces, la libertad consiste... ¿Qué hace con el placer? Pregunta acá. Bueno, ¿y cuál es la respuesta de Marra? Exactamente. Mirar porno. Exactamente. Entonces ahí, fíjense, escuché a una compañera, es muy interesante ese ejemplo, ¿no? Es muy interesante porque justo, bueno, claro, a mi hija, ¿no? Digamos. Efectivamente, bueno, Está digamos, mi mamá también. bueno, eso, Pero mi mamá no se espanta con nada. ¿O no, ma? ¿Viste? No, que efectivamente uno puede decir, como peronistas, me parece que en relación con la pornografía, lo que nos debemos preocupar es que todos los trabajadores que estén en el set estén con contrato en blanco, se respeten sus derechos, ¿no? Uno tendría que decir eso. Ahora, filosóficamente, uno podría decir que el problema es que lo que aparece en la escena pornográfica es justamente lo que ya está resuelto. Cuando justamente, y aquí retomo lo que dijo, es mucho más complejo, dijo la compañera Orca, digamos, llegar a ese momento es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Entonces uno podría decir, con el neoliberalismo, la idea es, y es muy interesante esa intervención, lo que dijo la compañera de la pornografía, la idea es tener el paquete ya resuelto. Por eso, la idea de libertad trabaja con esta cuestión de minimizar los riesgos. O sea, yo iba a decir dos cosas, que en esta idea de libertad hay dos asuntos. Uno son los otros, porque efectivamente si yo soy soberano, el otro, sea el otro como prójimo o el otro como Estado, más tarde o más temprano se va a convertir en un impedimento de la libertad. ¿Sí? Hay un problema ahí, sobre todo el Estado social. O sea, el neoliberalismo surge en los años 30 del siglo XX, justamente contra el Estado social y contra el keynesianismo, ¿no? Y desde ahí, digamos, fue construyendo, digamos, su hegemonía hasta que en los 70, y América Latina tiene un papel central en esa historia, bueno, se convierte en la batalla de Chile, a mi entender, bueno, en la cultura, digamos, universal. Ganan. Efectivamente. Entonces, uno de los temas es, si la libertad consiste en tomar decisiones que maximicen mis ganancias, bueno, todo lo otro, sea prójimo, sea Estado, va a ser un obstáculo, un impedimento. Perfecto. Y eso es un problema para mi libertad. El otro gran problema que tiene el liberalismo es la cuestión de los riesgos. Hay un asunto ahí con los riesgos. Es decir, un lado premia en general a los que asumen riesgos, que para los neoliberales son los empresarios. Entonces siempre tienen un empresario a mano. En los 90 era Bill Gates, ahora es Elon Musk, pero digamos se premia a aquellos que, en aras, digamos, de potenciar su libertad así entendida, desafían todos los riesgos. Pero para la mayoría, justamente se encargan de construir una economía que minimice los riesgos. Claro. Que minimice los riesgos. Entonces, en la estructura de Marra, la pornografía es eso. Digamos, pensar la cuestión del encuentro con el otro a través de un producto ya donde lo más importante ya está resuelto. Pero eso ocurre tanto en la pornografía como, por ejemplo, en las aplicaciones, donde aparece esta idea de que ni siquiera hace falta pasar por el mercado, por el Estado, porque la mercancía me puede llegar a través del Mercado Libre. E incluso en las aplicaciones de citas. De citas, claro. Donde vos, efectivamente, supuestamente, te ofrecen esta idea de, sabés el horóscopo del otro, la edad, si le gusta, digamos, si es hincha independiente de raza, qué sé yo. Entonces la idea es que en última instancia, la libertad neoliberal es una libertad securitaria. Es la seguridad. Es la seguridad. Es decir, lo que viene a prometer el neoliberalismo es que efectivamente podés vivir una vida segura si aceptás ser capturado por la mercancía. Perdón que vine un poco ruso, pero digamos en sí. Digamos, no pasa nada. Yo creo que ese es el punto. Bien. ¿Cómo llegó esto a nuestro país? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? Bueno, antes quería pasar el segundo video que tiene que ver con la resolución de la batalla de Chile. Voy a poner
el inicio, digamos, del gran documental de Patricio Guzmán, La Batalla de Chile, que es así. Digamos, el video, ¿por qué no traerlo a colación? Porque el modo en que el neoliberalismo se inscribe en la historia latinoamericana tiene que ver con escenas como estas. Claro. En Argentina hubo una escena similar, nada más que 20 años, casi 20 años antes. No había tantos registros tan claros, ¿no? No, a mí me pareció interesante la escena porque es una escena que coloca, primero que asocia al neoliberalismo con una insurrección. El título de esa parte, de la primera parte de la batalla de Chile, de Guzmán, se llama La insurrección de la burguesía. O sea, en América Latina, el neoliberalismo aparece o bien con algo del orden de la insurrección o bien con algo del orden de la contrarrevolución. Claro. Y ahí me parece como que es interesante porque Milei, no porque Milei vaya a generar o provocar escenas como esta, pero sí está volviendo a traer una palabra que desde la izquierda se había abandonado, que es la idea de revolución. Totalmente. La idea de revolución liberal. Segundo, porque efectivamente ese discurso que a la compañera le parecía que era imposible, que parece tan básico, tan de sentido común, bueno, para imponerse tiene en algún sentido que destruir, digamos, cierta territorialidad social, cierto tipo de sociedad, donde, o para decirlo de otro modo, no nacemos pensando de que somos individuos soberanos, que nuestra vida va a depender de las decisiones que tomemos siguiendo la maximización de las ganancias. No, claro. No en toda cultura, no en todo momento histórico, esa idea prende. Total. En la Argentina, Chile, de los 60 y 70, más bien, digamos, si vos te criabas en algún barrio popular, no ibas a pensar naturalmente eso, ¿no? Entonces, nada, solo para... no sé si en teatro se lee, pero quería, digamos, muy cortito, traer un libro de una amiga que se llama Ana Sofía Gemio, que ella básicamente trabaja, digamos, en el operativo Independencia, es decir, antes del 76, y ella hace la pregunta acerca de por qué hubo un genocidio en la Argentina, entendiendo por genocidio un intento de destrucción de parte o de la totalidad de la identidad de un pueblo. Bien. Y ella se responde lo siguiente, ¿no? Dice, el objetivo del terror fue desarticular esa territorialidad social de la que emergía la fuerza social del pueblo. Eso no se logra solamente por la destrucción de los cuerpos que la organizan y articulan, es decir, aquellos que tienen una militancia, sino también por el desarme de esas redes familiares, sociales y políticas en torno a los cuales los trabajadores organizaban su vida y que generaban un alto grado de cohesión y autoidentificación clasista. Perfecto. ¿Se entiende? O sea, el objetivo del genocidio consiste justamente en desarmar una fuerza popular que está organizada no bajo la idea de que yo soy el que organiza mi destino, sino que la vida de uno está en conexión con la vida de los otros. Y en esa territorialidad social, por supuesto, había guerrilleros, había también militancia, digamos, sindical, universitaria, villera, y los que no estaban inscritos en alguna de esas militancias eran vecinos del barrio que, cuando los trabajadores ocupaban una fábrica, se solidarizaban con ellos y les hacían el aguante, como ocurrió, por ejemplo, en el Cordobazo. ¿Sí? Digamos, escenas como las que acabamos de ver, o estructuras represivas como las que se desencadenan, digamos, en la Argentina, efectivamente lo que rompen es con esta idea de que lo social constituye a lo tuyo, lo mío, lo propio, lo de cada uno, ¿sí? No porque borraban esa dimensión de lo propio, de lo cada uno, pero era de algún modo lo que antecedía, ¿no? Entonces, eso era lo que era necesario agredir. Y acá está una discusión que en última instancia es de matiz. Si pensamos como pensaba Walsh, que justamente el núcleo de la carta abierta a la Junta Militar de Walsh consiste en decir que el golpe está hecho para imponer un plan económico neoliberal, ¿sí?
Él dice eso. Yo más bien tiendo a pensar que estos golpes tenían objetivos contrarrevolucionarios, contra los movimientos nacionales y populares, y encuentran en ese momento, digamos, y por eso destruyen esta fuerza social, ¿no? Y se orientan a destruir eso. Y al mismo tiempo, a la hora de tener que reorganizar lo social, encuentran en las ideas del neoliberalismo, bueno, una forma de prolongación y de institucionalización de la represión, digamos, ya realizada, ¿no? Es como que en el mismo momento en que el neoliberalismo comienza a triunfar en todo el mundo, esos principios son asumidos, pero luego de haber realizado esta destrucción de la fuerza haber roto social. lo anterior, digamos. Sí, efectivamente. Entonces, cuando vos habías crecido en un barrio donde te decía que tenías que ser solidario con los trabajadores, una vez destruido esa forma de sociabilidad, los discursos que le daban sentido, le podés decir a la gente lo que le dice Milton Friedman. Perfecto. En realidad, vos sos un individuo, te haces cargo de lo que haces, sos responsable de tus éxitos, pero también de tus fracasos, ¿no? Que es un poco lo que viene después en el próximo video, que se da ni más ni menos que en el contexto de la Guerra de Malvinas, donde los publicistas, en el contexto de la Guerra de Malvinas, y en guerra, digamos, con el país conducido por Margaret Thatcher, los publicistas de la dictadura terminan diciendo cosas muy parecidas a lo que decía en ese momento Margaret Thatcher. Si quieren lo podemos ver. A ver. Mi país me necesita. ¿Qué puedo hacer por mi país? Mantener la calma, no comprar de más, porque eso da oportunidad a la especulación. Cumplir con su rol de madre, de esposa, de novia, de amiga, de hermana. El país en acción es el motor de la victoria. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Argentinos a vencer. Claro. Digamos, en medio de un contexto de guerra, ¿no? Lo que está diciendo la dictadura, estas son publicidades. No sé si los orcos quieren decir algo. ¿Orcos quieren decir algo? Sí, acá levanta la mano un orco. Un poco de luz, por favor, gracias. Sí, orco. Muchísimas gracias. Ahí está. Agradecen No. los orcos. No, son unos orcos bárbaros. No, esto viene de un poco de atrás. Me voy a disculpar porque viene un poco de atrás, que lo que venía pensando era que en la... No, y es más, lo acabo de traer a colación, que hablaba de la destrucción del otro. Y lo que estamos bien, lo que estoy viendo este último tiempo es que pasadas las elecciones hubo una sensación de ambos lados que está el 55% que lo votó y el otro 44% no existe. O sea, todos nosotros que estamos acá no existimos. A partir de ahora no somos más... Yo lo voté, Yo lo voté. Pero, claro, vos lo votaste, vos formás parte del 55%. Para esos y para nosotros, sos ese 55%. Vos sos la Argentina, mientras Claro. que el 24 somos unos rezagados. Los argentinos de mal. Exactamente. Claro. Pero estamos borrados. Ni siquiera somos del mal. No somos Pero argentinos, estamos, somos nada. Estamos, Mirá si no vamos a estar. Mirá los gritos que pegan. A eso mismo. ¿Cómo no vamos a estar? Justamente eso es. Hay un elefante en la sala que es, hay un 44% de la población atrás con miedo y aguantando y nadie, o sea, el no hecho de no marcarlo eso nunca marca nuestra existencia como tal. Al yo decirlo y vos devolverme eso, ahí recuperamos de vuelta esa identidad como el 44% que está en contra de esta mierda que acabo de votar del otro lado. Muy bueno, Orco. Felicitaciones. Los orcos cedemos la palabra. Allá un orco levanta la mano, ¿sí? ¿Mati o el...? No, el que estaba en el video, perdón. Friedman, exactamente. Friedman. ¿Qué pasa con las condiciones iniciales? ¿Cómo somos responsables de nuestros actos si no empezamos todos en el mismo lugar? Son curiosos los orcos, Mati. Allá una señora levanta la mano arriba de todo. Lo que dijo es que solamente, corregime si te entiendo bien, solamente existían en caso de cumplir el rol que la dictadura les asignaba, ¿no? A lo que la orca hablante también dijo, sobre todo las mujeres, ¿correcto? ¿Interpreté bien? Bien. En línea, digamos, con lo que dice la compañera, digamos, hay un libro de Julia Riesler muy lindo, muy interesante, que se llama La acción psicológica, y lo que plantea ahí Julia es que, digamos, hay como dos fases de la dictadura. Una, en los términos que pensaban los propios milicos, ¿no? Digamos, una era la cuestión de ganar la guerra, que era ganar la guerra contra la subversión, ¿no? O lo que ellos llamaban la subversión. Una vez declarado eso, o declarado el triunfo,
el objetivo que se proponen es ganar la paz. Incluso en la publicística aparece eso. ¿Y qué significaba ganar la paz? Reorganizar lo que se había roto según estos nuevos principios. Y en ese lugar, en ese aspecto, por eso la gran mayoría de estas publicidades, como dicen las compañeras, están dirigidas a mujeres, a una estudiante universitaria, a una maestra y ahora también a una ama de casa. ¿Por qué? Porque efectivamente la dictadura interpelaba a la mujer, o sea, le asignaba un rol central desde una concepción familiarista muy tradicional en la reestructuración o en este proceso de ganar la paz. Obviamente el trasfondo polémico de esta publicidad es que no sea como las otras madres, que en lugar de cuidar a los suyos y educarlos para que se metan solamente en lo suyo, terminaron generando subversivos. Eso está, Claro. y al mismo tiempo, pero al mismo tiempo lo que está diciendo es lo que decía Thatcher en ese momento. Lo social no existe, o sea, lo que a la compañera le parecía absurdo, sino que solamente existen, y acá estos son los dos grandes actores del neoliberalismo. Existen los individuos, lo vimos con Friedman, y existen la familia. La familia sí, porque efectivamente, como es un discurso, digamos, que va en contra de lo que antes el compañero señalaba, de cualquier tipo de intervención que venga a emparejar en condiciones iniciales a cada uno de los que integran la sociedad, porque eso es introducir un principio que está por fuera de la naturaleza de las cosas, por fuera de la naturaleza humana. El neoliberalismo termina, y esto lo dice Wendy Brown en un libro también interesante que se llama Las ruinas del neoliberalismo, termina reinventando o recuperando a la familia en su versión tradicional, que había sido vapuleada, sobre todo en las clases medias, en los años 60 y 70. Entonces, los dos grandes sujetos del neoliberalismo son los individuos y son las familias en estos términos. Es decir, a la familia se le va, digamos, a encargar de tareas de cuidado, de consuelo, de cobijo, que el Estado social ya no se puede encargar más según este discurso. Con lo cual, y eso también me parece interesante, me parece muy contemporánea esta publicidad, se genera un problema, porque por un lado el neoliberalismo quiere unir al individuo con la familia así entendida, pero el problema es que la economía neoliberal destruye a una familia, incluso en la publicidad ya estaba, ¿no? Efectivamente, lo primero que le dice es no compre de más por los problemas del agio, o sea, uno puede decir, cuidado, porque si pones a Nicky Caputo de ministro de Economía, vas a destruir a la familia tradicional, ¿no? O sea, hay un temón, ¿no? Hay algo para horadar ahí. Me parece como que hay una tensión. Bueno, había otros videos Vamos a tener otros encuentros, Mati, también. Sí, dale. ¿Cómo cerramos, Mati? Mirá, les comentando cómo iba a ser perdón, ¿cómo dejamos abierto también? Sí. Lo último, o sea, dos cositas más. Primero contar cómo seguía el recorrido. Con la publicidad de YPF, ya pasó Fangio en los años 90 para mostrar ahí, digamos, cómo este discurso neoliberal, digamos, se quiere sacar de encima. Yo creo que incluso se quiere sacar de encima a Menem, ¿no? Sin el cual hubiera sido imposible, digamos, el triunfo de las políticas de los años 90. Me parece que es interesante porque, o sea, transforma un nombre irigoyenista, yacimientos petrolíferos fiscales, donde el petróleo une lo que yace con el Estado, a ya pasó Fangio. Y que tiene el problema de que, digamos, para hacer ese reemplazo tiene que recurrir a un ícono, un ídolo deportivo de la época del peronismo. Claro. Termina demostrando que aquello que quiere barrar no se lo puede sacar de encima, porque efectivamente, no en cualquier momento de la historia, un país puede tener un campeón del mundo de Fórmula 1, y la Argentina lo tuvo en el peronismo, efectivamente, ¿no? Es un problema. Por eso le decía, en el punto mismo de interpelación máxima del neoliberalismo también podemos ver sus traspiés, sus puntos... Sus contradicciones. Y la otra la conocen todos, que es la propaganda de Meritócratas de Chevrolet, ¿no? En donde básicamente ahí sí estamos muy cerca del registro agresivo de Milei. Esa la podemos ver y con eso cerramos. Yoti, vemos la de Meritócratas, por favor. Imagínate vivir en una meritocracia. Un mundo donde cada persona tiene lo que merece. Donde la gente vive pensando cómo progresar día a día, todo el día. Donde el que llegó, llegó por su cuenta, sin que nadie le regale nada. Verdaderos meritócratas. Ese que sabe qué tiene que hacer y lo hace, sin chamullo. Que sabe que cuanto más trabaja,
más suerte tiene, que no quiere tener poder, sino que quiere tener y poder. El meritócrata sabe que pertenece a una minoría que no para de avanzar y que nunca fue reconocida hasta ahora. Como que me dieron ganas de comprar un Chevrolet. Claro, digamos, claramente el personaje, digamos, a diferencia de la publicidad de Malvinas, donde hay una voz en off que le habla a la mujer, ahora la voz super yoica está interiorizada. Y básicamente lo que viene a decir, más allá de todo lo que dice, es que la democracia es una porquería porque es el reino de los mediocres. En cambio, hay una minoría, digamos, selecta que entiende que la justicia consiste en el mérito. Para mí la gran pregunta ahí para hacerse es cómo este discurso se pudo extender, capilarizar y interpelar a sectores que claramente no van a comprar nunca un Chevrolet, ¿no? Pero claro, no va a comprar nunca, pero es un tema. Ahí sí me parece que es interesante la figura de Milei, porque Milei habla así, pero al mismo tiempo tiene llegada, digamos, a esos discursos. Una de las cosas, digamos, que se me ocurren es que, bueno, que uno de los asuntos es que este discurso, que es individual, se traspase a un grupo social, y en la otra propaganda de Chevrolet es lo mismo, pero reivindicando el campo. Y después también me parece que es importante también comenzar a pensar es cómo a partir de la pandemia el Estado quedó asociado, digamos, con una imagen ciertamente fantasmal que prohibía, digamos, y limitaba a todos de tener de lo mismo que este señor se enoja que no le permite esta sociedad democrática, ¿no? Como aparecer como el gran impedidor, el gran impedidor. Y después yo creo que también el discurso de Milei hace migas con algo que viene de una larga duración de la historia argentina, que tiene que ver con cierta concepción plebeya, popular, potente, que en general la oligarquía considera monstruosa, donde aparece la idea de que la libertad tiene que ver con la no sujeción. El personaje es Facundo Quiroga, ¿no? Ahora, cuando el neoliberalismo logra decirle a las masas que aquello que te sujeta, ese estado fantasmal de la pandemia, que no te resuelve absolutamente nada en términos de inflación, ahí tenés un anudamiento que es complicado. Yo digo que en esta coyuntura quizás hay este doble anudamiento, y con eso termino, que tiene que ver con cómo este discurso neoliberal se anuda con la larga historia autoritaria del liberalismo argentino, que siempre puso la libertad sobre la democracia, pero al mismo tiempo cómo se pudo anudar en esta coyuntura ese plebeyismo, porque hubo votantes de nuestros sectores, que son nuestros por la historia, digamos, que también lo votaron, con este discurso de la libertad, perdón, Orca, ya termino, con este discurso de la libertad como ausencia de impedimento. Y de todos modos, digamos, al mismo tiempo, en nuestra tradición tenemos ideas de libertad muchísimo más ricas y con las cuales de combatir hay que volver a conectarse con esa sensibilidad que compañeros y compañeras, los que son así en esta reunión, bueno, esa es la sensibilidad de Eva Perón, de aquella que justamente, y sí, tenía, digamos, no solo una mercancía para cada chico, sino que la mercancía en todo caso, el juguete, el chocolate o lo que fuese, era el modo de decirles a los pibes que ellos eran los únicos privilegiados y que en una comunidad organizada merecían todos los recién nacidos una caricia. Y a los que le iban mal, por las decisiones que tomaran, ahí iba a también estar la comunidad para apoyarlos. Esa es nuestra libertad y desde ese lugar debemos de construir. Matías Farías.